Les quiero contarles esta anécdota que si bien prefiero olvidar, fue un trauma que tuve una temporada solo por un maldito disco marca Patito, de lo que es mi caricatura favorita de toda mi vida. Era entre noviembre y diciembre de 2004, en ese entonces se estaban dando vísperas del estreno en cines de la película de Bob Esponja, anunciándose como algo más grande que cualquier otra cosa, si de un evento importante se tratara y lo era, pues varias marcas empezaron a colaborar como estrategia de marketing y promoción al filme, varias personas que eran o no fans de la serie, aparte que estaban emocionadas por el evento, también los que aún no habían visto la serie o del personaje sabían de esta película, y eran pocos que nadie supiera la existencia de este largometraje, y hasta aún recuerdo que por estas fechas, llegaban a dar maratones de la serie en el canal Nickelodeon, hasta el canal 5, antes del estreno de la película, hizo un maratón de toda la tarde en su programación como celebración del estreno de dicho largometraje en cines. Y esto era inevitable, ya que en ese momento, Bob Esponja empezaba a tener su gran pico de popularidad, ya teniendo 3 temporadas en ese momento, bastante mercancía y hasta videojuegos, y con el anuncio de la llegada de esta amigable y divertida esponja de mar y sus amigos de fondo de bikini a la pantalla grande era algo que parecía imposible, pero al final se pudo lograr. La verdad es que yo era de los que estaban emocionados de esta película, y aún más con el fanatismo que le tengo desde años atrás, y ver todas las promociones y trailers de la película, con el deseo de verla en el cine en el día de su estreno. Aunque esa emoción no era comparable a la que tenía mi padre, el cual era también fanático de dicho mundo, esto gracias que a él era de ver caricaturas conmigo, por una rara razón le generó una gran afición al personaje y lo relacionado a Bob Esponja, teniendo en la habitación algunas remeras con la cara de Bob Esponja, Patricio y Calamardo, hasta un peluche de Bob Esponja en su cama. Si bien, algunos lo veían raro, mi madre y yo era normal, al fin y al cabo era papá, un hombre un poco ingenuo y temperamental a veces como Calamardo, pero trabajador, cariñoso y divertido, ese era él, y lo quiero como es. El caso, es que por estos momentos a vísperas de la película no la pasábamos bien que digamos. Empezando a tener problemas económicos, llegando a tener deudas con respecto de la renta y demás cosas que es mejor no mencionar, no en este momento. Haciendo que mi padre tuviera que buscar un segundo empleo para mantener esta familia y la casa, estando más ausente que antes y llegando a casa más cansado, pues ya no platicábamos de muchas cosas como era antes, no jugábamos y hasta ni siquiera parecía ver mi presencia. Algo que parecía preocupante para mí y para mi madre, pero bueno, todo esto lo hacía para mantenernos y pagar las deudas. Parecía que hasta ver a la película en su estreno en cines parecía imposible, ya que en su segundo empleo no le pagaban bien que digamos. Sin embargo, uno de esos días, mi madre me habría comprado un disco pirata, lo que parecía ser la película de Bob Esponja, y aún más sorprendente, antes de su debido estreno, pues el vendedor que la vendía, decía que era la película original y completa. Esto lo hizo por mi entusiasmo por la película y que la veríamos yo y mi papá si al final no la veríamos en su estreno, decidí guardar el disco en mi habitación para tenerlo en cuenta, algo que no duraría mucho tiempo y hasta se me olvidaría, ya que mi papá aparte que le darían unos cuantos días libres, también le dieron un aumento en su otro trabajo, que era el que trabajaba siempre, y para rematar, compraría boletos de la película de Bob Esponja en su estreno en el cine, para que los dos, la viéramos juntos. Fingí tener desinterés, pero cuando subí a mi habitación salté de la emoción. Llegó el día del estreno, o bueno, el estreno de la película en México. Debo admitir que fue una montaña rusa de emociones, la verdad la película era bastante divertida y graciosa como en la serie, pero habían partes que eran emotivas, que odio admitir, me hicieron llorar, como la escena de Bob y Patricio desintegrándose. Pero igual, dicha experiencia fue bastante genial, que hasta incluso me había olvidado de dicho disco, que me había regalado mi madre como alternativa, si no la íbamos a verla de forma legal y en su estreno. Pasarían los meses hasta llegar como a febrero de 2005, la verdad no me acuerdo mucho del día, pero sé que fue como un sábado de ese mes de dicho año. Las cosas habrían mejorado con respecto de la economía, al final mi padre habría renunciado a esos 2 empleos a uno mucho mejor, que aparte que lo trataban muy bien, que era algo que le gustaba de verdad y que estaba cerca de nuestra casa y venía a casa hasta más temprano dependiendo de la situación, también le pagaban mucho mejor que en sus empleos anteriores, haciendo que nuestras vidas mejoraran y hasta ya me empezaba a darme dinero. Pero se preguntarán qué le pasó a ese disco pirata. Se los diré en este momento. Ese día fue uno muy bueno, pero también lo peor que viví, la verdad es algo que se me hace difícil de quitarme eso de la cabeza.
Como regalo de que había sacado buenas calificaciones, mis padres me habían regalado una PS2, con algunos juegos incluidos. La verdad es que mi emoción era como la de un niño de 8 años, grité de la emoción y me puse bastante feliz, pues era lo que yo quería de regalo desde que la probé en una plaza comercial. Les agradecí, y me fui a mi habitación a conectar la consola. Iba a desconectar el reproductor de DVD para conectar a la PS2 a la televisión de tubo que tenía en esos años, pero me encontré con dicho disco pirata. Lo tenía junto con los demás discos, derrumbados en un estante. Lo vi, y de inmediato lo reconocí del porqué de ese regalo por parte de mamá. Me preguntaba del por qué lo había dejado derrumbado junto con los otros. Aún recordaba que mamá lo había comprado días antes del estreno de dicho filme, y con lo del vendedor decía que supuestamente era la película de Bob Esponja completa y en buena calidad. No me esperaba mucho, así que decidí reproducirlo. Al final era un engaño, era de esperarse la verdad. Lo que había, era un video de Bob Esponja en 3D junto con otros personajes que eran desconocidos. Esos personajes eran de color morado, verde y rosa, y se veían bien feos la verdad, en un fondo negro y con un piso de color azul, bailando lo que era la canción de Gasolina de Daddy Yankee. El modelo usado de Bob Esponja en 3D, si no me equivoco, era del videojuego de Battle of Bikini Bottom. Decidí quitar dicho video para ver el menú. El menú era pobre, y más con el contenido. Tenía 5 vídeos, uno el que les mencioné hace un momento, los otros 3 eran episodios de la serie, 2 eran de la segunda temporada y uno de la primera temporada. Los episodios eran Expulsado, chistes de ardillas y pompas de jabón. La calidad de video de dichos episodios era muy mala, las imágenes se llegaban a distorsionar, más que todo en el episodio de Expulsado que sufría con dicho problema. Los colores eran más apagados, muy amarillentos y saturados, hasta parecían grabaciones de VHS mal hechas, o si los hubieran puesto al sol por mucho tiempo. Y el audio, oh bueno, el doblaje era distinto, pues al menos en ese disco que tenía esos episodios, eran imitaciones de las voces originales, pero muy malas. En serio, ¿a quién carajos le darían a Calamardo una voz chillona, a Arenita una muy masculina o a Patricio una muy afeminada? Decidí irme al cuarto video, y Dios santo, era lo más horrible que vi. Era una animación en 3D de Bob Esponja, pero la animación era de peor calidad que del video de Bob Esponja bailando. El modelo de Bob Esponja, si bien era el mismo del video anterior, estaba deformado, hasta tenía un aspecto grotesco. La animación era una donde Bob estaba caminando sin rumbo hasta llegar a una cueva donde se veía un monstruo rosado, y no era Patricio, era peor, su aspecto era inquietante, grotesco y hasta peor animado. El monstruo dormía, hasta por un ruido que hizo nuestro amigo esponjoso, se despierta, el monstruo ve con odio a Bob Esponja, y Bob sale corriendo de la cueva hasta que este se tropieza y viene el monstruo rosado a comérselo, y Bob Esponja al final grita de dolor, un grito bastante horrible y desgarrador. Pero qué mierda acababa de ver. Decidí ver el último video y era lo peor. El video solo era una imagen de una botarga de Bob Esponja. Al inicio era una imagen de una botarga bastante normal y tierna, común ver en eventos y fiestas, hasta que cambió a otra, con un grito bastante horrible de una mujer. Esa estúpida imagen me daría terror durante una temporada de 2 semanas. Era una botarga bastante mal hecha, y aún peor, no tenía ojos. Se oían sonidos, pero no sé de cuáles eran, pero eran incómodos. Luego vino como un audio de mala calidad, de un hombre hablando, pero no entendía qué rayos decía, pero no me importó para quitar dicha basura. Quité el disco del reproductor y lancé esa puta mierda a la basura, para no volverlo a ver nunca jamás. Quedándome traumado y tenso por ese día y los siguientes, hasta poco después, teniéndole miedo y terror al que es mi personaje favorito y mi héroe de la infancia, aparte de lo que son Superman, Batman y Spider-Man. No quería saber nada de Bob Esponja en esos momentos, no te podría decir las infinidades de pesadillas que tenía, más que todo con esa estúpida imagen de esa botarga mal hecha. Mis padres se preocuparon demasiado y inmediatamente me llevaron a terapia psicológica, que ni es quiera preguntarles, pero bueno, ellos son de preocuparse demasiado sin preguntar. Poco a poco me fui recuperando, y de esa manera ya no le tenía miedo a lo que es el personaje que más quiero y amo de mi vida, y de volver a disfrutar Bob Esponja sin problema alguno. Pasarían los meses, mi madre me preguntó por dicho disco y del por qué lo había tirado, solo le dije que no servía, y era una estafa. Le mentí, pero no le quería decirle lo que tenía esa cosa, no la quería preocuparla la verdad. Mi madre me dio otro disco de la película de Bob Esponja, pero este sí era uno original, tenía la película completa y hasta material extra tenía.
la abracé y vi la película con ella y de ahí todo pasó normal. Lo único que conservo de eso, es la caja con su portada, la verdad es lo único que tengo de esa cosa que conservo al día de hoy. Y la verdad me sorprende que no sea el único. Por allá en el año 2009, publiqué lo que sabía de ese disco en un foro en Facebook. Una persona que nos llevábamos bien y era un gran amigo por correspondencia, llamado Álvaro Galvara, respondió que le había pasado lo mismo, pero años después, en el 2007, de la película de Los Simpsons, le había pasado casi lo mismo con un disco pirata, siquiera antes de estrenarse dicho filme en México. La diferencia, es que al final, no le pasó nada malo en ese disco, pues solo era un video de Homero en 3D bailando. También otras personas respondieron en dicha publicación, que les pasó lo mismo con otras películas entre 2003 a 2006, pero les pasó lo contrario que a mí, solo siendo bromas inocentes o estúpidas. Actualmente me sigue gustando Bob Esponja, y siempre será la serie que más cariño le tendré, pero jamás olvidaré lo que me sucedió por el ya lejano 2005. Pero pensándolo bien, fue buena idea no poner esa cosa en el día donde mamá lo compró, pues sería peor la verdad. No culpo a mi querida jefa, ni al vendedor, o sino al responsable quien lo hizo. Adiós, que tengan un buen día.